noches. Bienvenidos un día más a la clase de escatología. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes que se unen cada viernes para el estudio de este interesante tema sobre la escatología. Un abrazo a todos los hermanos y visitantes también que están juntos en este día muy especial. Hoy tenemos dos temas que tratar. Estamos dentro del marco de la escatología ya general. Hemos terminado de hablar la escatología individual y hoy vamos a empezar a hablar sobre la escatología general. Y hoy quiero hacer dos cosas. En primer lugar, vamos a tener que reflexionar y comentar el capítulo 5 del libro El Alfa y el Omega de Paul Ehrlich. Y en la segunda media hora vamos a desarrollar lo que se denomina la segunda venida del Señor. ¿Qué es lo que quiero yo hacer en esta segunda media hora? Voy a exponer un poco las dos explicaciones más tradicionales que se tiene al momento de hablar de la segunda venida del Señor. Voy a explicar brevemente cómo presenta y cómo explica el dispensacionalismo y cómo también explicamos los reformados la segunda venida del Señor. Creo que es un tema muy extenso y muy largo, pero vamos a empezar brevemente. Entonces yo quiero compartir con ustedes este interesante tema sobre el libro que nosotros estamos estudiando en la iglesia de Paul Ehrlich. Entonces, el capítulo 5 es un capítulo muy interesante. A mí personalmente me gustó muchísimo y supongo que los hermanos que han estado siguiendo en su lectura van a compartir conmigo la idea. Paul Ehrlich analiza en este capítulo 5 algunos detalles muy importantes. Habla y aborda el tema de la madurez espiritual de los redimidos. Entonces, algo interesante de Paul Ehrlich en este capítulo 5 es que él inicia y cierra su capítulo con la frase, con el estudio de un teólogo muy importante, con un teólogo famoso, como es Gerardus Vos, ¿no? Entonces, bien interesante porque casi todo el capítulo 5, él parafrasea y cita, analiza, sugiere sobre la propuesta que hace Gerardus Vos. Gerardus Vos, yo creo que para nosotros los que somos presbiterianos, debería ser un teólogo de obligación, de una lectura obligada. Había que revisar y analizar y seguir su ejemplo de Gerardus Vos. Gerardus Vos creó su libro, su gran libro, llamada Dogmática Reformada, o Teología Sistemática, que ahora está en español en 5 tomos, debería ser una lectura obligada en todas las iglesias presbiterianas, en los institutos bíblicos, ¿no? Ya que ahí encontramos condensada nuestra doctrina desde la creación y todo lo que hay dentro de la dogmática. Es un libro espléndido. Además, Vos es conocido por su trayectoria, su gran trayectoria. La importancia de este teólogo radica en la capacidad y en la propuesta de su reflexión y el uso del manejo de la palabra de Dios. Sabemos que Vos dominaba muchos idiomas, sabía el francés, el inglés, el alemán, latín, sabía el hebreo y el griego. Era un tipo muy, muy erudito y era muy conocido por esto. Algo interesante en la vida de Vos es que él estuvo preparándose, él estudió en una escuela teológica muy pequeñita en Grand Rapids, Michigan, y él estudió ahí. Él luego fue a Europa a estudiar y tuvo notas muy sobresalientes, a tal punto que Abraham Kuyper y el propio Herman Van Dijk
le visitaron a Bosch para que él pueda quedarse en Europa y ser profesor en la Universidad Libre de Ámsterdam y el otro en Estrasburgo. Y Bosch no aceptó, aunque eso le iba a dar muchos méritos a su apellido, y Bosch prefirió regresar a Estados Unidos. Él es holandés de nacimiento, y él regresó a Estados Unidos a seguir enseñando en esta escuela de Grand Rapids, que más tarde va a ser el Seminario Teológico Calvino. Y luego Bosch pasa a Princeton, al Seminario Teológico de Princeton, y va a ser compañero de cátedra, va a tener entre sus compañeros de clases de cátedra a B.B. Warfield, va a estar acompañado también con Gresham Machen. O sea, Bosch estuvo muy relacionado con los teólogos del Princeton, ¿no? Y para nosotros los presbiterianos en el Perú es muy importante porque Gresham Machen, que fue compañero de Bosch en el Princeton, fue el que fundó la misión presbiteriana que llegó al Perú. Es más, Hitchcock conoció a Machen y, o sea, Bosch fue un tipo muy, muy interesante. Estudiar a Gerardo Bosch es impresionante. Entre sus alumnos, por ejemplo, está Berkhoff, Cornelius Van Til y personajes que nosotros conocemos. O sea, la trayectoria de Bosch es muy importante. Y Erb cita en este capítulo prácticamente a Gerardus Bosch. ¿Qué habla Erb de Bosch? Bosch plantea una idea muy interesante sobre esta relación vital entre aquello que ya se goza y aquello que será recibido al final. O sea, en otras palabras, Gerardo Bosch va a abundar esta doctrina que nosotros creemos, que la vida eterna en el creyente no inicia, no empieza cuando venga el Señor. La vida eterna no empieza con la resurrección final. La vida eterna en el creyente no empieza en el juicio final, sino que la vida eterna empieza en el creyente en el momento de su conversión. En el momento de la conversión, el creyente entra en una relación especial con Dios, una relación que se establece por medio de la fe entre el creyente y Cristo. Y por eso es que nosotros tenemos vida eterna en su nombre. Hay algunos textos que ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver en Juan 6:47, dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ojo, que no dice el texto que el que cree en mí tendrá, o sea, en el futuro, vida eterna, ¿no? El texto afirma categóricamente que el que cree en el Señor tiene en el presente la vida eterna. Romanos, Pablo más adelante va a hablar, por ejemplo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Presta atención muy bien cuando dice es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice que será vida. Entonces, Paul Erb, cuando cita a Gerardo Bosch, cita esta parte que Bosch desarrolla ampliamente en su último tomo de su dogmática reformada. Y es esa idea de enseñarnos de que el creyente, cuando es alcanzado por la gracia de Dios, en ese momento recibe la palabra de vida eterna. Se establece una relación. La palabra eterna inmediatamente concede a la vida que tenemos en y por Cristo un carácter que mira más allá de la era presente. Por eso es importante pensar y creer, en primer lugar, que el creyente cuando deposita su fe o es objeto de la gracia de Dios, en ese momento tiene la vida eterna. Pero hay un detalle más. Siguiendo la idea de Gerardus Bosch, Paul Erb
nos dice que la vida eterna ya lo tenemos y Dios nos ha dado vida eterna. ¿Por qué? Entonces, él va a desarrollar este asunto entre lo que ya tenemos y aquello que aún no lo tenemos. Hay un comentario que él hace sobre el texto de primera de Juan 5:13, donde dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nuevamente usted ahí observe el énfasis que le da Juan en esta epístola cuando dice para que sepáis que tenéis, está en tiempo presente, ¿ok? No dice que tendrá vida eterna, sino tenéis. O sea, está hablando del creyente, esa experiencia de vivir con Cristo. O sea, cuando uno es alcanzado por la gracia de Dios, por lo que nosotros llamamos conversión, en ese momento el creyente entra en una relación muy especial, estrecha con Cristo. Cada día vive con Cristo. Cada día debe glorificar a Dios. Vivir con Cristo, hermanos, cada día es una experiencia, es una preciosa realidad. Pero aquí viene la paradoja. La tensión que Gerardo Bosch estaba hablando, la tensión entre aquello que ya es y aquello que todavía no es. 1 Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Aquí en este verso podemos encontrar los dos momentos entre los beneficios de la salvación, en el presente y la venidera. Entonces, ¿cuál es la paradoja? La paradoja es aquello que creemos por fe que ya lo tenemos, decimos que ya tenemos la vida eterna. O sea, si tú has sido objeto de la salvación, has creído en Jesucristo como tu Salvador, tú tienes la vida eterna. Pero aún no tienes la plenitud de la vida eterna. Entonces nos movemos en este asunto que se llama, o que Oscar Cullmann va a llamar como la tensión entre el ya y el todavía. Y hay una figura muy interesante que Paul Ehrlich realiza para más o menos graficar este asunto de lo que estamos desarrollando aquí. Cuando Pablo habla a los ancianos de Éfeso y a los colosenses, está mirando al futuro. Por ejemplo, cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso, cuando se está despidiendo de Mileto, Pablo dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo está mirando el futuro. Pablo les está diciendo que están sobreedificados y se les va a dar una herencia con todos los santificados. Lo mismo está diciendo a los colosenses. Les dice, sabiendo que del Señor recibiréis, subraya ahí, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si se dan cuenta, en los dos textos que están pintados de azul, los textos sugieren la idea de que la herencia que el cristiano, el creyente recibe es en tiempo futuro. Pero cuando escuchamos a Pablo dirigirse a los romanos y a los gálatas, Pablo está mirando el tiempo presente. Por ejemplo, en Romanos 8:16 y el verso 17, Pablo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ojo, somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Para Pablo en Romanos, la herencia lo recibimos en el tiempo presente, en este momento. Ya tenemos la herencia. Para Colosenses, aún lo vamos a recibir. Cuando Pablo habla a los Gálatas, Pablo les dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hay esta realidad que él va a llamar paradoja, esta paradoja de creer que ya por la fe somos salvos y tenemos la vida eterna, pero que aún esta vida eterna llegará a su plenitud cuando venga el Señor por segunda vez. Porque aún cuando tenemos vida eterna en este momento, aún cuando somos creyentes, vamos a pasar por la experiencia de la muerte. Aún cuando tenemos la vida eterna, nos vamos a enfermar. Aún cuando tengamos la vida eterna, vamos a pasar desgracias. Pero tenemos la vida eterna, pero aún no tenemos la consumación y la plenitud que solo llegará cuando venga el Señor Jesús. Por eso es que el creyente vive el tiempo presente, pero también con una perspectiva escatológica. Esto es lo que llamaba José Grau al inicio de clases, cuando hablábamos de la conciencia escatológica. El cristiano vive con una expectación escatológica. Y es interesante cómo concluye el capítulo 5, citando nuevamente a Gerhard Voss. Hermanos, en estos comentarios nosotros podemos darnos cuenta cómo hay profundidad y cómo es que dentro de la fe del creyente es importante el asunto escatológico. Él dice, en toda religión elevada el tiempo, cuando Dios recoge su fruto, es la venturosa fiesta de la vendimia. ¿Qué es la vendimia? Los peruanos conocemos mucho sobre la vendimia, pero la vendimia viene a ser, por decirlo de alguna manera, la última etapa, es la cosecha de las uvas, pero es la última etapa. Las etapas anteriores fueron esas etapas, podríamos decir, del presente, donde se tuvo que sembrar las uvas, se tuvo que cuidar las uvas, se tuvo que cuidar la tierra, preparar la tierra donde se va a sembrar las uvas, se tiene que abonar la tierra donde se va a sembrar las uvas, se tiene que regar las uvas para que al final en la vendimia cosechemos lo que hemos sembrado. Es el momento más feliz donde se cosecha y se obtienen los frutos de todo un arduo trabajo. La vida cristiana tiene algo parecido. La vida cristiana tiene momentos muy, muy interesantes y plenos como la conversión, la santificación, pero también tiene este ingrediente de la vendimia. Miramos el futuro, miramos la venida del Señor. El valor de la vida cristiana también recae, hermanos, en la esperanza que tenemos. Una característica de la fe del creyente es la esperanza. Es la esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, Pablo dice, vana sería nuestra fe. Nosotros tenemos esperanza de que el Señor va a venir, va a volver. Sigue diciendo la frase, el valor de una obra reside en su resultado final. Consecuentemente, cuando una religión se entreteje en torno a una paulatina obra de Dios, tal como la redención, su respuesta general se hace expectante, acumulativa, culminante, gravita con todo su peso hacia el fin. Una religión redentora sin interés escatológico sería contradictoria consigo mismo. Tú y yo somos creyentes, amanecemos cada mañana dando gracias a Dios, nos acostamos dando gracias a Dios, transcurrimos el día y la semana en nuestras actividades
tomando siempre a Dios en nuestras vidas, pero tenemos en nuestra mente que ese pensamiento y esas palabras de esperanza que el Señor va a volver. Si no, no tendría sentido nuestra vida. Si Cristo no regresaría, vana sería nuestra fe. No tendría sentido de estar ahora en esto. Pero nosotros tenemos la seguridad de que el Señor va a volver. Él volverá. Y eso es lo que a nosotros nos da esperanza, lo que nos da consuelo también, lo que nos anima a seguir adelante, que algún día acabará todo llanto, todo dolor, toda angustia, y Él implantará su reino eterno. Entonces, pero hay que aprender a vivir con esta paradoja, que aún gozamos de la vida eterna, gozamos de la plenitud del Señor, pero cuando el Señor venga por segunda vez, ahí será la consumación, la bendición. Bueno, el capítulo 5 me pareció fascinante. Yo les animo a los hermanos que aún no han leído el capítulo 5, que lo puedan hacer esta noche o mañana, y me gustaría escuchar también sus comentarios con respecto a este capítulo. Bien, vamos a continuar y para esta noche es prácticamente con respecto a la segunda venida como un solo evento. Esto ya de por sí ya tiene una posición, una postura, ¿no? Y digo, la segunda venida del Señor será un solo evento porque estamos respondiendo en cierta manera a una postura, a una explicación que consideran ellos que la segunda venida del Señor será en dos momentos, en dos eventos, ¿no? Entonces, quiero un poco, al empezar a hablar algunas ideas como introducción. Cuando hablamos de la venida del Señor, tenemos que reconocer que la segunda venida del Señor como evento escatológico era más claro para los hombres del Nuevo Testamento que para los hombres del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, no distinguen bien entre una doble venida de Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento están mirando la primera venida de Cristo. Cuando leemos Isaías o leemos los otros profetas, ellos están hablando de la venida del Mesías. Entonces, no está muy claro en ellos si es que ellos pudieron ver la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Pero para ellos la venida del Mesías, la venida que nosotros consideramos como la Navidad, en ellos fue mucho más claro. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la situación es más clara. En el Nuevo Testamento, tanto para el tiempo del Señor Jesucristo y los apóstoles, allí se puede distinguir ya muy claramente las dos venidas de Cristo, ¿no? Porque ya Cristo había venido y los ángeles y los apóstoles van a anunciar el otro retorno del Señor, que nosotros en nuestro lenguaje, nosotros consideramos como la segunda venida del Señor. Entonces, hay algunos textos que me parecen importantísimos leerlos. En Hechos 1:11, por ejemplo, dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El mensaje de estos ángeles es muy claro. Jesús había cumplido ya su misión, o sea, su primera venida, se estaba yendo, se fue, y los ángeles vienen con un anuncio interesante y les dicen que Él va a volver y va a volver de la misma manera como ustedes le están viendo irse.
Entonces, el mensaje sobre el segundo retorno, el retorno de Jesús, es muy claro. Hay algunos que dicen, no, que la segunda venida del Señor no está muy claro y que de repente es un invento del Señor Jesús y de sus seguidores para mantener a la iglesia con esperanza, ¿no? Pero que en realidad Jesús nunca habló de su segunda venida. Pablo en Filipenses dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo está diciendo a sus amigos de Filipos que está esperando al Salvador. Y esto no puede referirse a la primera venida, porque ya Jesús había ascendido, la ascensión había ya ocurrido, Cristo ya se había ido. Y cuando Pablo está escribiendo a Filipenses es posterior. Y posteriormente Pablo está diciendo, también esperamos al Salvador. Está haciendo alusión al regreso, al retorno de Jesús. Más claro aún lo tenemos cuando Pablo escribe a Tesalónica, a los tesalonicenses. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego sigue hablando Pablo sobre este evento. Pablo está refiriéndose a la segunda venida del Señor. Él va a volver y va a haber circunstancias que van a suceder cuando el Señor regrese. Hebreos, el autor de Hebreos, nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Estos textos y otros más demuestran con seguridad que Jesús va a volver, que la segunda venida del Señor será un hecho real. Será un hecho real. Y como les decía, en el Antiguo Testamento, esta segunda venida del Señor no era tan claro porque Jesús todavía no había venido en su primera venida. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y al tiempo de la iglesia en la que nosotros estamos, es mucho más claro. Y definitivamente no hay lugar a dudas. Usted no puede poner en duda la segunda venida del Señor. Él va a volver. Apocalipsis 1:7 dice, y todo ojo lo verá. Él va a volver. Entonces, cuando nos referimos a este evento de la segunda venida, aquí es donde encontramos dificultad al momento de interpretar este evento. ¿Ya? Este evento que nosotros llamamos la segunda venida del Señor va a tener distintas maneras de interpretarse. ¿Ok? Entonces, solo para poder tener conocimiento, quizás ya de antemano les voy diciendo, nosotros creemos que en la palabra de Dios encontramos varios términos, pero que se refieren a un mismo evento. ¿Ok? Encontramos distintos términos que usa el Nuevo Testamento, pero que el evento es único. Nosotros no creemos que cada evento o cada palabra que usa el Nuevo Testamento para referirse a la segunda venida del Señor, no es que se refieren a subeventos dentro de la segunda venida del Señor, sino que más bien los términos, los distintos términos que se usa para referirse a este evento, nosotros creemos que se refieren al mismo suceso. Y aquí va la diferencia con nuestros queridos hermanos dispensacionalistas, que para ellos, según la hermenéutica que usan, ellos logran distinguir un evento distinto en cada término.
Y, por ejemplo, voy a mencionarles solamente 3 términos que el Nuevo Testamento usa para referirse a este evento de la segunda venida. La primera palabra es apocalipsis, que quiere decir revelación, remover lo que obstruye nuestra visión de Cristo. Y hay algunos textos, por ejemplo, que consideré ahí, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Ya? Cuando uno va al original, en este caso yo copié ahí la versión de Nestlé Aland, si nos damos cuenta y si prestamos atención, la palabra manifestar de 2 Tesalonicenses 1:7 en el griego es apocalipsis, apocalufei. Y lo mismo en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, aquí nos damos cuenta que también el término apocalipsis también se traduce como manifestado. Y de hecho que está haciendo alusión a la segunda venida del Señor. Aquí en estos textos usa el término apocalipsis para poder referirse a la segunda venida del Señor. El otro término, por ejemplo, es el término epifanía, que también se puede traducir como aparición, manifestación. Y miren, los textos que traducen o se traducen como epifanía también hacen alusión a la segunda venida del Señor. No es otro evento. Por ejemplo, Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el griego aparece epifanía. Pero ¿a qué evento se está refiriendo ahí con la palabra epifanía? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo indica que esto está refiriéndose a la segunda venida del Señor. En 1 Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la aparición. Es otro término para poder referirse a la segunda venida del Señor. Y es el mismo término griego que se usa para traducir aparición, que es epifanía. Y hay un tercer término que es parusía, que ya es el término que hemos estado usando en las clases. Y que parusía también puede traducirse como presencia. A veces puede traducirse también como manifestación. Hay 2 textos ahí que, por ejemplo, he considerado, 1 de Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida, no nos alejemos de él avergonzados. Aquí venida es parusía. Venida es parusía. En Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, de tu parusía? ¿Qué señal habrá de tu parusía cuando aparezcas, cuando vengas, cuando estés presente? Entonces, hermanos, estos 3 términos son importantes para nosotros, para todo estudiante de escatología, porque son los 3 términos que vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento que se usa para referirse a este evento de la segunda venida. Como les decía, el problema va a ser que algunos hermanos van a considerar a cada término un evento distinto. Y algunos otros vamos a considerar que los 3 términos, tanto epifanía, parusía o apocalipsis,
son solamente distintos términos que se usan para referirse a un mismo evento. Y con esto yo quiero presentarles, digamos, cuál es el concepto, cómo interpretan los dispensacionalistas la segunda venida del Señor. Y yo, como dicen, de plano, quiero decir, ellos distinguen una doble futura venida del Señor. ¿Ya? Entonces, ellos distinguen una doble venida futura del Señor. En palabras sencillas, los que son de la corriente dispensacionalista creen que la segunda venida del Señor va a ser en dos etapas, en dos momentos, en dos fases. Por eso puse en el diagrama, hay dos figuras de Jesucristo en dos momentos. Y hermanos, es bueno aclarar esto porque sin ánimos de entrar en conflicto con nuestros hermanos dispensacionalistas, yo tengo amigos, tengo alumnos allí, y creo, he predicado también en algunas iglesias que son premilenialistas, pretribulacionistas. Siempre hay que tener tolerancia y hay que tener bastante confianza y para poder no entrar en discusiones que tienen que ver con esto. Pero al mismo tiempo, yo creo que tenemos que marcar nuestra identidad. Nosotros creemos, en gran parte, los presbiterianos somos amilenialistas, no somos dispensacionalistas. Y yo diría que la doctrina del dispensacionalismo, la manera como ellos entienden, interpretan la segunda venida del Señor, está en casi en todo lado, ¿no? Tú entras a YouTube, tú puedes comprar un libro, tú entras a las redes sociales y vas a encontrar que hay harta información dispensacional. Entonces, el problema es que cuando uno comienza a leer un libro o escuchar un video en YouTube sobre la segunda venida del Señor, hay que reconocer y hay que ser muy claros. A veces uno va a escuchar un sermón ya con tendencia dispensacional. Y de ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, y lo mismo, probablemente si hay alguna persona que es dispensacional, probablemente no va a estar de acuerdo con esta exposición ni lo que nosotros vamos a enseñar. Pero es bueno siempre identificarnos cuál es nuestra posición. Lo mismo va a pasar cuando hablamos del bautismo de niños, cuando hablemos en el futuro del milenio. Entonces, es bueno siempre identificarnos cuál es nuestra postura. Y si dentro de esta audiencia hay hermanos que son dispensacionales, no hay problema. Yo les pido que tengan paciencia y comprensión. Dicho esto, quiero exponer brevemente, porque tampoco es la idea de esto, sino que entender cómo podemos ir a la palabra de Dios para interpretar la segunda venida del Señor. Los dispensacionalistas, ellos creen en una segunda venida del Señor en dos etapas. Una primera etapa que ellos llaman el rapto, ustedes pueden ver ahí la primera imagen. En esta primera, digamos, no sé si decir venida, pero ellos llaman rapto, Jesús no llega a la tierra, solamente será en el aire. Ahí tienen un texto, ¿no? Entonces va a ser un rapto secreto. Yo vi muchas películas fascinantes de este tema, y va a ser antes de la tribulación, porque la gran tribulación es posterior al rapto según ellos, y va a ser inminente. O sea, cuando decimos inminente, quiere decir que esto puede ocurrir en cualquier momento. De un momento a otro, la gente desaparece y ya, se fueron con el Señor. Hay algunos textos que usan ellos, por ejemplo, estarán dos moliendo en un molino, uno será tomado, el otro será dejado. El problema es que yo nunca supe quién es tomado y quién es dejado, ¿no? Pero es esta primera fase para ellos es lo que ellos conocen como el rapto. Es un rapto secreto. El Señor viene y se rapta a la iglesia. Usan el texto de Tesalonicenses también, serán arrebatados, los muertos en Cristo resucitarán
y los santos también vivos que estén en ese momento serán transformados y serán arrebatados. ¿Ok? Los que se quedan, o sea, en la tierra, en este momento ya la iglesia está arriba. ¿Qué pasa en la tierra? Se desata la gran tribulación. 7 años, ¿ok? 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra. Y aquí aparece el anticristo. Va a ser un periodo de 7 años terribles. Prácticamente la gran tribulación va a tener como su protagonista principal al anticristo durante este periodo de la gran tribulación. Mientras la iglesia, según esta interpretación, ellos están arriba celebrando las bodas del Cordero. Ahora, aquí hay un dato muy importante que tiene relación con lo que ya hemos estado hablando. A esta situación que ellos llaman las bodas del Cordero, mientras en la tierra está desatándose la gran tribulación, ellos llaman el día de Cristo. El día de Cristo. Y hay varios textos que ellos encuentran en el Nuevo Testamento. Cuando el texto se refiere al día de Cristo, ellos piensan y sugieren que se refiere a las bodas del Cordero. Por ejemplo, 1 Corintios 1:8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos distinguen el día de Cristo con el día del Señor. Ellos no consideran que el día de Cristo y el día del Señor son un mismo evento, o es un mismo evento. Entonces, una vez terminado la gran tribulación, el Señor vuelve una vez más. Y esta vez sí pisa la tierra, porque va a establecer su reino milenial, ¿no? 1000 años. A este nuevo retorno, a esto sí le llaman ellos el día del Señor. Aquí el Señor va a juzgar a las naciones, va a iniciar su reino milenial. Israel va a ser el tiempo de Israel, ¿no? Entonces, más adelante vamos a hablar con detenimiento sobre el milenio, pero a donde yo quiero llamar la atención es que la escuela dispensacional interpreta, considera que la segunda venida del Señor va a ser en estas dos etapas. El rapto o la venida por sus santos, o sea, el Señor viene por sus santos para llevárselos, y la venida con sus santos, cuando el Señor viene ya con sus santos para establecer su reino. Ahora, es interesante, yo creo que hay que reconocer que el dispensacionalismo no fue en realidad una manera de interpretar que tuvo mucha antigüedad. El dispensacionalismo prácticamente surgió en el siglo XVIII y XIX. Entonces, pero esta es una manera de interpretar la segunda venida del Señor, y probablemente tú, que me estás escuchando, tú hayas escuchado esto y de repente tú estés creyendo también esto. Mi idea es solamente llevarte a la palabra de Dios y poder escudriñar y tratar de enseñar también esta otra postura que nosotros creemos. Nosotros creemos que la segunda venida del Señor no es en 2 eventos distintos, así como enseña el dispensacionalismo. O sea, no es que la segunda venida del Señor tiene 2 etapas, un rapto y luego viene el otro. No es que no creamos en un arrebatamiento, el problema no está en el arrebatamiento, porque Tesalonicenses usa el término arrebatamiento. El problema está en que cómo entendemos el arrebatamiento. Si entendemos el arrebatamiento como un rapto secreto, pero que el Señor se lo lleva distinto a la segunda venida del Señor, allí vamos a tener serias dificultades. Entonces, yo postulo y creemos que toda la teología reformada, en su mayor parte, sostiene, enseña que la segunda venida del Señor no va a ser en 2 etapas. No va a ser en 2 etapas. Va a ser en una sola etapa. Así que si tú creías que el Señor va a raptar a su iglesia antes de la gran tribulación, no creo que sea la mejor interpretación. La iglesia va a pasar la gran tribulación. De esto vamos a tocar detenidamente cuando ya estemos hablando de la gran tribulación. Pero por ahora, ¿cómo responder
y qué explicación podríamos ofrecer cuando alguien nos viene a enseñar la segunda venida del Señor en dos momentos por separado. Yo creo que la clave para poder entender muy bien es tratar de analizar, hermanos, los términos que usa el Nuevo Testamento. Y para mí eso es clave. Eso es clave. O sea, analizar los términos que usa el Nuevo Testamento para referirse a la segunda venida del Señor. Así como ya les he presentado los tres términos, y yo creo que si analizamos muy bien los términos, los distintos términos dentro del contexto, vamos a llegar a una conclusión de que se pueden usar distintos términos para referirse a un mismo evento. Entonces, el problema va a ser si es que forzamos el texto y queremos hacer una interpretación a la palabra presencia, por ejemplo, o venida o aparición, como distintos eventos o como eventos totalmente distintos, ahí vamos a tener serias dificultades. Yo creo que tanto presencia, cuando la Biblia habla que el Señor aparecerá, o cuando Pablo habla de su venida, o que con su resplandor de su presencia, está haciendo uso de distintos términos para referirse a un mismo evento, que va a ser la segunda venida del Señor. Hay que reconocer que el Nuevo Testamento usa varios términos para referirse a un mismo evento. Y miren, vamos a tomar como ejemplo tanto a Pablo y vamos a darnos cuenta que aún los términos parusía no necesariamente se usan con exclusividad para la segunda venida del Señor. Por ejemplo, vamos a leer en en 2 Corintios 7:6. 2 Corintios 7:6 dice lo siguiente: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pablo está haciendo una confesión muy impresionante. Él se sintió consolado con la venida de Tito. Con la venida de Tito. Y en el griego, cuando uno revisa el griego, ahí la palabra venida también es parusía. O sea, Pablo se consoló con la parusía de Tito, con la venida de Tito, con la parusía de Tito. O sea, cuando hablamos de la parusía de Tito, estamos pensando que la presencia de Tito que consoló a Pablo fue una presencia personal. No, Pablo no está diciendo que nos consoló con la foto que me hicieron llegar de Tito, aunque no había foto en ese tiempo, o nos consoló con una carta de Tito. Cuando Pablo usa venida, la palabra venida, o sea, parusía, está hablando que Pablo se confortó, se consoló con la presencia personal de Tito. Y miren que ahí la palabra es parusía. Lo mismo va a hacer cuando se aplique al Señor Jesucristo. En 1 Corintios 16:17, y miren cuando la palabra se aplica a Estefanas también. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Pablo se regocija con la parusía de Estefanas. Nuevamente, se regocija con la venida. Y ahí hay parusía. Nuevamente, el consuelo que le da a Pablo, la alegría, el regocijo, es la venida de Estefanas. Y yo no puedo creer que la venida de Estefanas sea de una manera no física, tendría que ser física. Por eso Pablo se regocija con la venida. Esta venida de Estefanas tiene que ser física, o sea, apareció, vino, viajó y se presentó a Pablo físicamente. Por eso es que Pablo usa la parusía. Y cuando hablamos nosotros de la parusía de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hablar en el mismo sentido, que también se refiere a la presencia física. Y hablemos del mismo Pablo.
Dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo también está hablando de su parusía. Está diciendo a sus amigos los filipenses, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo está hablando de su presencia en los filipenses con el término parusía. Entonces, la parusía no solamente puede traducirse como venida, sino también como presencia. Hace referencia a un mismo hecho. Por ejemplo, si tú recibes una visita esta noche, aunque no se puede visitar, ¿no? Por la cuarentena, pero supongamos que tú tienes pensado recibir la visita del pastor. Entonces, cuando el pastor llega a tu casa, toca tu puerta y entra, tú te alegras, espero que te alegres, entonces, te alegras por la presencia del pastor, porque ha venido el pastor, porque apareció el pastor en tu casa. Entonces, no es que cada palabra que pueda usar el Nuevo Testamento puede tener un significado distinto. De repente, algunos pueden decir, no, es que el día del Señor se refiere a la segunda venida del Señor después de la gran tribulación, y el día de Cristo, ese es el momento cuando se está desatando la gran tribulación. O sea, ¿qué criterios usamos para darles esos significados? Va a ser una gran tarea para poder resolver. Hay otros términos también, por ejemplo, términos en relación a la segunda venida del Señor. El término venir, que significa trasladarse de un lugar a otro. En Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Va a venir el Señor sobre las nubes con gran poder y gloria. Tesalonicenses dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ya les he dicho, algunos tienen una interpretación muy particular sobre el día del Señor. Pero cuando uno lee el texto y dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, el texto está haciendo alusión a la segunda venida del Señor, no a un evento distinto a de la segunda venida del Señor. Segunda Tesalonicenses 1:10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Apocalipsis usa varias veces en el capítulo 22. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí vengo pronto. Jesucristo viene a todos. ¿Ok? Esta es ya una lección principal clara. Jesucristo viene a todos. No es que Él viene en una etapa para sus escogidos, para sus santos, para su iglesia, y luego después de otro periodo Él va a volver a venir por otros. Y así no es que hay una segunda y una tercera venida del Señor. Con los textos que estamos viendo y otros, Jesucristo viene por todos y a todos, sea como bendición o como condenación. Pero esta única venida es tanto visible e inesperada y nos exhortan a todos a velar. Entonces, solo para aclaración, los dispensacionalistas hacen distinciones semánticas muy finas entre expresiones, por ejemplo, aquel día, el día de ira, el día de Jesucristo, el día de Cristo, el día del Señor, el día de Dios. Entonces, hay interpretaciones muy finas que le dan a esto. Ustedes pueden revisar la Biblia de Scofield, el propio libro de Charles Ryrie, por ejemplo,
Entonces, donde ellos consideran que el día de Cristo se relaciona enteramente con la recompensa y bendición de los santos inmediatamente después del rapto. Ese es el día de Cristo. Pero para ellos, el día del Señor corresponde solamente al juicio. Son distinciones semánticas muy finas, muy finas. Entonces, aquí es donde podríamos caer en el error si es que vamos a dar una interpretación a cada frase de manera distinta. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, cuando hablemos del juicio final. Para ellos hay varios juicios. Entonces, para poder llegar a un acuerdo, tenemos que pensar si se refiere a un solo juicio o a varios juicios, ¿no? Entonces, eso veremos cuando estemos ya en el juicio. El término parusía, tal como ya habíamos estado desarrollando anteriormente, denota tanto la llegada como la presencia del que llega, del que visita. Entonces, no es que con parusía solamente queremos referirnos a presencia, nada más, y que cada vez que encontremos la palabra parusía en el Nuevo Testamento, solo lo vamos a interpretar como presencia. No necesariamente, sino cuando hablamos de parusía está refiriéndose a la venida, a la presencia, a la llegada. Si es que está relacionado el texto a la segunda venida del Señor, se refiere a la segunda venida del Señor. Por ejemplo, revisemos 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí la palabra que se usa es parusía. En Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Son términos que se relacionan a la misma, al mismo suceso de la segunda venida del Señor. Está hablando de la venida del Hijo del Hombre. No por el hecho de que dice la venida del Hijo del Hombre va a tener que ser distinto porque no dice la venida del Hijo de Jesús o de Cristo o del Señor. Segunda Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se está refiriendo a la segunda venida del Señor. Segunda de Pedro 3:12 y 13, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. La parusía es una venida para bendición y a la vez para juicio. Eso ya de por sí nos dice que cuando el Señor venga por segunda vez, Él viene por una sola vez y para todos. No es que Él va a venir en dos etapas. Y en las clases que vienen vamos a seguir revisando otros textos que nos tienen que llevar a pensar a que la segunda venida del Señor es un solo evento. Y los textos que hemos visto esta noche indican que la segunda venida del Señor es como un acontecimiento único. Y es más, el último texto hace referencia a que inmediatamente Dios va a establecer cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, para ir culminando en esta noche la exposición y poder un poco ya aclarar nuestra postura, nosotros creemos que todos los textos que hablan en el Nuevo Testamento acerca de la segunda venida del Señor, tanto parusía o epifanía o apocalipsis,
son términos que hacen referencia al mismo evento que va a suceder, el cual es la segunda venida del Señor. No creemos que la segunda venida del Señor será en 2 etapas. No creemos eso porque no creemos encontrar suficiente base bíblica para sostener estos 2 momentos. Creemos que estamos en la época de la iglesia, que en algún momento se va a desatar la gran tribulación, la iglesia va a pasar, la gran tribulación. Mateo dice que más bien que si no fuera por los escogidos, dice el texto, lo cual sugiere que los cristianos estamos aquí en la gran tribulación, el Señor aparecerá, su presencia, su venida, y con él vendrá la resurrección final, el juicio final, y allí será el inicio de la vida eterna. Hermanos, yo sé que una hora es muy breve para poder hablar todos los asuntos de la escatología, especialmente de la segunda venida del Señor. Yo les insto a que por favor puedan leer más bibliografía. Si tienes la posibilidad de conseguir el libro de Gerard Dubois de Dogmática Reformada o Teología Sistemática, y si lo puedes adquirir y está en español, va a ser un gran libro que ustedes van a tener. Pueden leer Berkhoff, pueden leer a Hockeman y van a poder entender mejor las escrituras con respecto a la segunda venida del Señor. Pero sobre todo, tenemos que leer las escrituras. Total, nosotros vivimos una vida rendida a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Quiero despedirme con esa frase que siempre usaron los cristianos en la época primitiva. Maranata. Vuelve, Señor. Muchas gracias. Hasta la próxima.